Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy tengo una de esas herramientas que llamarías satisfactorias. Te hace ilusión verla, usarla y con resultados muy gratificantes. Veamos qué contiene la caja. Un accesorio de pértiga, extensible hasta 2,5 metros. Unas gafas. Unos guantes. Un tubo de aceite. Un cargador. Una batería de 20 voltios y 2 amperios. Cuenta con indicador de carga en 4 niveles. Un adaptador para la batería. Y la mini motosierra Bevor ET 2008 de 20 voltios, ligera y fácil de usar. Esta herramienta es para pequeños proyectos de poda, como jardines domésticos, huertos pequeños o carpintería estructural esporádica. Este modelo es ideal para quienes buscan una herramienta para cortar ramas tanto altas como bajas. Y su batería de 20 voltios ofrece un rendimiento óptimo para tareas domésticas de jardinería. Y lo mejor de todo, no tienes que estar atado a un cable, lo que te da total libertad de movimiento. Esta motosierra tiene una mini cadena de 6 pulgadas, lo que es ideal para cortar ramas pequeñas y medianas. Pero ojo, es mini. Solo puedes cortar ramas pequeñas. Yo diría que hasta un máximo de 7 centímetros en ramas verdes y 5 centímetros en ramas secas. Si vas a cortar ramas más grandes, utiliza otra herramienta. El tensado de la cadena es extremadamente sencillo, no vas a necesitar herramientas adicionales. Simplemente tienes que abrir la rosca, estirar de la espada, cerrar y listo. Para un funcionamiento suave y duradero, la mini motosierra incluye un sistema de engrase automático. Solo tienes que rellenar el depósito y apretar el botón 3 veces y de esta manera la cadena se mantendrá lubricada. Aquí tienes un indicador que verás el nivel de aceite. Voy a cortar ramas altas y para ello voy a colocar la pértiga. Colocamos la mini motosierra en esta parte. Le ponemos el gancho. Si queremos cambiarle el ángulo, apretamos este botón. En el otro extremo vamos a colocar la batería. Lo primero que hacemos es colocar el adaptador. Y ya está. Si queremos extenderlo, esta pestañita la levantamos y extendemos. Para ponerla en funcionamiento tiene un sistema de seguridad. Habrá que apretar uno de estos dos botones y luego el gatillo. Con la pértiga extensible de hasta 2,5 metros podrás llegar a zonas altas sin necesidad de una escalera. Una característica increíblemente útil. Fijaros qué sencillo es pasar de pértiga a motosierra de mano. Lo primero, quitamos la batería. Quitamos el pasador y sacamos la mini motosierra.
le colocamos la batería y ya la tenemos. Vamos a desmochar esta rama. El corte es limpio y preciso, sin esfuerzo. Gracias a su tamaño compacto y diseño liviano, la motosierra se maneja cómodamente, incluso en los trabajos más delicados. Con la mini motosierra podrás hacer carpintería estructural sin precisión, como por ejemplo yo me hice estos carros para jardín. Mirad, esto para mover las sillas y este para las tumbonas. Mirad qué sencillo. Con madera de palet. Madera estructural como por ejemplo para hacer una pérgola. Otro uso que le doy a la mini motosierra es desmontar palets para leña. Vamos allá. Recuerda hacer descansos para no sobrecalentar el motor y asegúrate de tener aceite en el depósito. La lubricación protege el afilado reduciendo la temperatura y protege el motor evitando el esfuerzo que ejerce la fricción con la madera. Ya tengo leña para la estufa. También puedes hacer artículos decorativos, como por ejemplo, fijaros. En el mantenimiento de una motosierra se necesita tensado y engrasado, que ya te lo he mencionado antes cómo se hacía, y también necesita el afilado, que te lo voy a explicar ahora mismo. Para ello necesitamos una lima especial para cadenas. Y la pasamos entre los dientes. Hay que ver la posición, el ángulo. Vamos pasándola, deslizamos la cadena. Contra más afilada esté la cadena, menos trabajará el motor y más rápido cortarás. Otra parte del mantenimiento es la limpieza y cambio de cadena. Vamos a ello. Aflojamos la rosca, quitamos la tapa, limpiamos y sacamos la espada. Quitamos la cadena y si tuviéramos que cambiarla, fijaros que en la espada te pone la medida. Esto es la medida de la espada, 15 centímetros y medio, y estos son de la cadena, que tiene 32 dientes por 1/4 de pulgada. Vale, la volveríamos a colocar y hay que fijarse en la posición. Aquí tienes un dibujo de cómo van a ir los dientes, ¿ves? Va en esta posición. Mirar el dibujo y mirar la cadena. ¿Vale? La cogemos. Aquí hay 2 tetones que los tenemos que colocar en estos 2 agujeros. Los ponemos. Que entre. Espera que se me ha puesto esto. Vale, ya está colocado. Ahora estiramos la espada, la tiramos hacia atrás y colocamos la cadena. Y ya está. Se me ha salido esto. Vale. Está perfecta. Volvemos a colocar la tapa. Y roscamos.
Y ya está, la tenemos lista. Este conjunto cuesta 90,99 euros y si entras en el enlace debajo de la descripción, entrarás en la página oficial y obtendrás un 5% de descuento. Conclusión. La mini motosierra Bevor ET 2008 es la opción ideal para aquellos que buscan una herramienta económica, potente y fácil de usar, para tareas de jardinería o bricolaje. Su sistema de tensado, la batería de larga duración, su engrase automático y la pértiga extensible la convierten en una herramienta, como he dicho antes, satisfactoria. Y ahora toca la cervecita. Pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. ¡Vamos allá! Saludos máquinas, hasta la próxima.